Y conmigo está Marek Suslik, un hombre que cruzó Siberia en moto. ¿Cómo es viajar en moto a Siberia en invierno y volver de una sola pieza? Hola, un saludo. Sí, efectivamente me fui a Siberia, hacia la ciudad y el pueblo más fríos del mundo. Un poco frío, solo que tuve la suerte de que me tocó buen tiempo en Wili, Yakutia, y hacía bastante calor, porque hacía menos 52 grados. Menos 52 grados. En esas condiciones andabas en moto. En una moto vieja, una moto refrigerada por aceite. Únicamente eso, no es un motor nuevo. ¿Cómo prepararse para un viaje así desde el punto de vista técnico? Bueno, hablando en serio, no se puede preparar porque nadie antes lo había hecho. Alguien por ahí viajó en invierno, pasó por Vladivostok, pero yo fui hacia la izquierda, a Yakutsk, donde las temperaturas son mucho más bajas y en realidad solo hay una persona que yo conozco que haya estado allí en moto. Tuve contacto con él. ¿Pero no es polaco? No es polaco, es lituano. Recorrió un tramo de 1000 kilómetros. Bueno, yo tenía por delante, ahora ya he hecho esos 11.000 kilómetros, así que nadie estaba preparado para eso. Así que había bastantes temas que resolver, principalmente la parte técnica, como dices. En cuanto al factor humano, siempre se puede preparar uno, detenerse, calentarse y así sucesivamente. Aquí el peligro era que, según todas las reglas y normas, a menos 45 los metales pierden sus propiedades. Pero tampoco es casualidad que el líquido refrigerante esté hecho para soportar hasta menos 40 grados, ¿verdad? Porque recuerdo que hace muchos años, no recuerdo exactamente, podría haber sido en 2010 o 12, Michał Kubiak iba en una Hunak. Pero de las nuevas, digamos, viajando por Siberia, y en ese entonces les preguntaba a los locales, a la gente en las tiendas, si había líquido refrigerante para menos de 40 grados bajo cero, y se reían en su cara diciéndole: amigo, por debajo de menos 40 grados ningún motor arranca, así que no se fabrican esos líquidos. Así escuché una vez o lo leí por ahí. Eso fue, como digo, hace muchos años. Muchísimos coches están muy modificados allí en general. Ya ni hablo de motocicletas, porque allí no hay motocicletas. Los coches se preparan de una manera especial. Por supuesto, todos son japoneses, así que Yakutsk, Yakutia y toda esa zona bastante grande están llenos de Mazdas, Toyotas, Mitsubishi, todo japonés, todo funciona con gasolina. Y eso es interesante. Muy pocos coches tienen motor diésel. Yo, al venir aquí con Aaron, porque como saben viajé con Ara, no sabíamos que íbamos a tener tantos problemas con el coche. Era un Toyota diésel, saliendo yo de Polonia y él de Rusia, porque nos encontramos en algún punto intermedio de Rusia, ¿no? Estábamos eufóricos porque el coche era grande, un Prado, un vehículo impresionante. Resultó muy rápido que Elsa, es decir, mi Honda, avanzaba regularmente despacio como un tanque, y con ese coche empezaron a pasar cosas bastante curiosas. Claro, porque hace muchísimo frío, las condiciones de la carretera también son difíciles porque hay nieve, hielos, ¿verdad? Y ahora tú vas en moto. Como ya mencioné al principio, una moto antigua, pero preparada para esto, porque no fuiste a lo loco. Antes hiciste un reconocimiento, para prepararte sobre todo en cuanto a conocimientos y para comprobar si realmente era posible viajar en invierno. ¿Qué modificaciones le hiciste a esa moto? Porque sospecho que no son cambios menores. Así fue, ese fue un elemento clave donde no todos entendían por qué un año antes volé en avión a Yakutsk. Exactamente. Y se trataba de hablar con los lugareños y comprobar realmente cómo es la situación allí. No preví ese elemento del coche. En cuanto a la propia motocicleta, prácticamente toda la instalación eléctrica fue retirada y hecha desde cero, hasta el punto de que, mediante interruptores, podía ir apagando todos los elementos uno por uno para recuperar esa caída de voltaje y destinarla únicamente al funcionamiento del motor. Y un año antes, o 2 años antes, o 3 años antes, yo tenía grandes problemas con esa electricidad. Ese era el elemento más débil en ese entonces. Hoy, en este viaje, después de esos 11.000 kilómetros, afirmo que Elsa está lista para todo. Ella es capaz de llegar hasta ese Oymyakon, hacer ese último millar que no hizo, pero, por ejemplo, aparecieron problemas de otra naturaleza, de los que no tenía idea en ese momento, como el agrietamiento de metales, el quiebre de tornillos, y yo mismo experimenté en la moto una rotura espontánea. Simplemente se me rompió el cable del acelerador por sí solo. Por otro lado, el cable del lado del embrague se encogió 2 centímetros, así que son temperaturas tan extremas que no somos capaces de imaginar cómo se comportan los metales en esas condiciones. Bueno, los esquís ya los vimos durante el viaje anterior, así que aquí, en cuanto a la tracción, no hubo problema, pero sospecho que, es decir, no hubo problema en cuanto a la tracción, digamos, ese aseguramiento mínimo y básico para poder moverse de alguna manera con la moto. Pero sospecho que has vivido muchas situaciones límite y aventuras relacionadas con el simple hecho de conducir la moto. ¿Podrías contarnos una de ellas aquí?
¿Alguna que recuerdes especialmente? Cierta repetitividad en la conducción peligrosa consistía en que en esa zona circulan muchísimos camiones hacia Irkutsk. Ese primer elemento. Luego desde Irkutsk hasta Yakutsk prácticamente ya no hay esos camiones. Ellos van a Vladivostok, a esa ruta principal de tránsito donde llegan los barcos. Hacia Yakutsk simplemente no hay tráfico, pero en invierno circulan camiones. Todos esos lodos que en verano están revueltos, en invierno se congelan y esos camiones pesados circulan por ahí, esos enormes americanos. El elemento más peligroso era que en Elsa, y esto también lo mencioné cuando fui a Nordkap hace 2 años, los frenos se congelan porque al conducir durante mucho tiempo y no usarlos en absoluto, simplemente se congelan. Los tambores ya estaban congelados ahí, y el freno delantero, donde está el disco, los pistones estaban congelados y no había frenos. Y todo el problema era que estos camiones circulaban en medio de la carretera. Porque cuando uno conduce por la taiga, la altitud es muy alta. Esa carretera está como cubierta de nieve apilada y ellos se mueven por el centro de la vía. Nosotros estábamos completamente invisibles. Esos rusos como que fingían ser ciegos. Básicamente ellos no me veían. Así que esas nubes de nieve que había y que se pueden ver en mis videos hacían que yo tuviera que apartarme a un lado y asegurarme, por ejemplo, frenando, donde rápidamente me daba cuenta de que los frenos no funcionaban, así que después de un tiempo tuve que añadir otro factor, es decir, presionar el freno cada poco rato. Uso de control. Sí, para que ese uso de control hiciera que los frenos estuvieran listos para conducir en cualquier momento. Bueno, tenía la ventaja de que tengo esos esquís, y esos esquís básicamente hacen que sea difícil volcar la moto, pero por otro lado se puede hacer un trompo rápidamente. Yo mostré en uno de los videos cómo hacía drift con esa moto. Lo vi. Así que ese es otro elemento, donde frenas con la rueda delantera, la moto quiere volcarse, se desliza la parte trasera sobre los esquís y haces un drift. Solo que ese drift lo haces hacia ese camión, así que era muy peligroso. Camiones en Rusia en general. Escucha, ¿todavía hay espacio para una aventura en moto en estas expediciones? Estoy hablando de expediciones de invierno. ¿Es este un viaje en motocicleta? Esto ya es algún tipo de deporte. Estos viajes, porque muchas personas probablemente se preguntan ¿por qué? Como sabéis, ahí es donde empiezo. Yo diré esto, después de este viaje de este año, diré esto. Creo que se está construyendo algún tipo de deporte. Bueno. Requiere cierta preparación, requiere cierto compromiso, sin mencionar los recursos. Equipo, persona, no quiero llamarlo todavía deporte extremo, pero para mí ya es, en cierto modo, una especie de deporte extremo. Esto ya no tiene nada que ver con ese tipo de conducción estrictamente invernal, como cuando vamos al Elefantentreffen, por ejemplo, donde por supuesto nos preparamos y demás porque cada uno tiene una percepción diferente del frío, pero aquí ya vamos. Vamos un poco hacia lo hardcore, donde todo debe estar planificado, un poco pensado. Hacer cualquier cosa aquí de manera improvisada puede salir muy caro. Porque sí, por un lado no quisiera decir que esta expedición fue un fracaso por no haber llegado al destino, porque en mi opinión definitivamente fue un éxito porque llegar allí es sencillamente de primera, ¿no? Pero ¿intentarás hacerlo de nuevo para lograr este objetivo? Dado que estamos hablando de una disciplina deportiva. Sí, lo diré así. El tramo entre Yakutsk y Oymyakon con mucho gusto lo repetiría. Si hoy pudiera trasladar la moto a Yakutsk y viajar de Yakutsk a Oymyakon, lo haría. Hoy sé que, aunque me preparé de alguna manera, al final fue algo amateur. Las personas que van allí, las expediciones que llegan a ese lugar, ya sea caminando, en bicicleta, corriendo o en coche, cuentan con un gran apoyo logístico, un gran respaldo de vehículos detrás de ellos, donde viajan médicos, porque allí ya se llega a un nivel de lesiones tal que es necesario, donde va equipo técnico para poder sacarte de allí muy rápido, porque 1 hora en ese frío, sin moverse, significa que te congelas. Así que con gusto lo repetiría. Quizás no repetiría, sino más bien terminaría, porque está más en la categoría de completar algo. Para mí el plan mínimo era llegar a Yakutsk, y eso se logró, y personalmente lo considero aquí como algo que quería realizar, ¿sí? No como una hazaña ni nada por el estilo. Simplemente quería hacerlo y lo hice. Pues solo quiero señalar una cosa, porque de eso no nos acordamos. Tuve condiciones tales que cuanto más viajaba, es decir, cuanto más cansado estaba, más difíciles eran las condiciones, y de eso nos olvidamos un poco. Así que cuanto más lejos vayas... Así que cuanto más avanzaba, más cansado estaba, porque los kilómetros ya aumentaban y las condiciones a las que me iba a enfrentar apenas empezaban a aparecer.
Bueno, Era una situación invertida. o sea, habría sido mejor aterrizar allí en avión y volver a Polonia porque tienes una motivación extra, que es regresar todo el tiempo desde el Pacífico, ¿no? Y la temperatura te va subiendo, es decir, vas hacia temperaturas positivas, positivas allí menos 40, menos 30, menos 20. Y para mí se volvía cada vez más difícil, cada vez más lejos, cada vez más frío. Así que aún más este viaje estaba cargado de un extremismo aún mayor, así lo llamaría. Bueno, Además, ya sabes, viajas solo, viajamos solos. Sabemos que nos sentimos completamente diferente después de 2 días de viaje y diferente después de una semana de viaje. por supuesto. Así que después de esas más de 2 semanas de viaje con el frío cada vez mayor, yo también estaba cada vez más cansado. Pero paradójicamente, y esto es lo que quiero contarles, la adrenalina iba en aumento, uno se sentía cada vez más preparado, así que el cuerpo alcanzó una resistencia, diría, inimaginable. Hubo varios días en los que con temperaturas de menos de 30 grados andaba en manga corta. Por supuesto, por el momento, en algún lugar de la motocicleta para hacer algo, para pasar por algo. Bueno, la gente me miraba de una manera bastante peculiar, por no decir que era incluso, sí, incluso más extraña, pero demuestra que una vez que te has aclimatado, eres capaz de superar esas barreras. Mm. Expedición en motocicleta, Marek Suslik. Marek Suslik tiene que ir vestido adecuadamente para ir a un lugar así, por supuesto, porque no me imagino ir con ropa básica de 3 capas, ni siquiera a 10 grados bajo cero por Polonia. Eso ya es. Eso también puede ser peligroso para un motociclista normal que no conduce a diario. ¿Cómo te preparaste tú para esas condiciones en cuanto al equipo de motocicleta? El problema que había que resolver y que en realidad hay que resolver cada vez es que conducir una motocicleta es, digamos, un deporte estático. Te subes, conduces, no te mueves en absoluto. Alguien corre, alguien camina, alguien va en bicicleta, alguien nada. Todo el tiempo hay algún movimiento, se genera calor. En la motocicleta eso no ocurre. Este año se me ocurrió una idea, estando en una reunión bushcraft con gente del bosque y demás, donde ellos usaban técnicas completamente diferentes para sobrevivir en ese bosque. Observé un poco y vi que usaban ropa de lana. Así como tú llevas franela, ellos usan lana. Y llegué a un acuerdo con uno de los fabricantes, Chmura Manufactura, que hacen estas prendas de lana. Les pregunté si podrían confeccionarme, fue una idea mía, una prenda técnica, es decir, para llevar debajo del mono de moto, hecha de esa lana merina. Ellos dijeron, por supuesto, que nunca antes habían hecho algo así. Les dije a dónde iba, así que en ese momento no terminaron de entender del todo lo que iba a pasar. Lo confeccionaron y yo iba vestido de esa manera, sin saber porque ya tenía algunas experiencias previas, pero aquí me estaba preparando para esos grandes fríos, porque yo estuve allí el año pasado, sabía que había que vestirse un poco diferente. Me puse ropa térmica normal, encima de eso me puse, llamémoslo ropa térmica de merino, encima de eso un mono de clima, que además me lo dio mi compañero para este viaje, y encima de todo eso la ropa de trabajo, simplemente ropa normal. Tenían la función de proteger contra la sal, contra eso que deja pasar el aire, y así sucesivamente. Así que eso realmente no tiene ninguna importancia. Algo que luego sucedió durante esas grandes heladas, donde noté que la lana merino respiraba, esa lana respiraba hacia el mono transpirable, el Gore-Tex lo expulsaba hacia afuera, así que todo el tiempo había circulación de aire. Esa lana, el cuerpo humano calentaba esa lana, un poco como en el buceo con traje húmedo. Si alguien ha buceado lo sabe. Te metes en un traje húmedo, se llena de agua y luego esa agua te calienta. Paradójicamente aquí pasó exactamente lo mismo. La desventaja de esto era que tenía un tiempo limitado y después de 2 o 3 horas ese vapor humano se convertía en hielo, simplemente se congelaba por fuera. Y ese era el momento en el que tenías que aguantar. Tuve que soportar esa coraza de hielo que luego empezaba a devolver el frío como si fuera un termo. Me estaban haciendo un termo con hielo. Bueno, Y desafortunadamente Siberia es un lugar vacío. No hay nada allí, no hay nada allí. Así que estos oasis, porque así los llamamos, estos oasis, estas pequeñas barras están separadas por 200, 300 kilómetros. Así que yo tenía que aguantar de un oasis a otro, y dependiendo de cómo era, 200, 300, sí, eso es bastante. muchísimo. Me parece raro que con ropa normal, sin estar preparado, a los 100 kilómetros por sentido común me tomo un descanso precisamente para moverme. No, allí precisamente detenerse es... Bueno, simplemente no puedes detenerte allí. En pocas palabras, no puedes, así que tienes que seguir. Yo me metía en ese bar
Me quitábamos esa coraza, la tiraba simplemente al suelo y me quedaba solo con la ropa térmica para que se descongelara allí. Y cuando ese ciclo se completaba, esa lana, todo absorbía el calor de ese bar, porque esos bares están muy bien calefaccionados, allí hay temperaturas altas, precisamente para que la gente, esos conductores de camiones, puedan entrar en calor, porque en esos vehículos pasan frío. Ese ciclo se repetía, es decir, de nuevo estaba caliente, de nuevo podía salir y de nuevo podía resistir. Y eso es justo lo que mencionabas antes sobre ese deporte extremo. Eso ya es un poco un deporte extremo porque ya no disfrutas de conducir como tal, sino que empiezas a disfrutar de esa lucha por sobrevivir. Simplemente te pones ciertos objetivos que tienes que alcanzar durante ese trayecto. ¿Parecido a caminar por las montañas? Exactamente eso quería decir. Es como, no sé, con el alpinismo, donde simplemente caminar no es lo que le da satisfacción al alpinista, sino superar esos límites, vencer eso, ¿sabes? Aseguramiento tras aseguramiento. Y aquí es kilómetro tras kilómetro donde van surgiendo diferentes problemas. Muchas gracias por la conversación. Sospecho que podríamos seguir aquí hablando y hablando frente a la cámara, pero el tiempo que tenemos es limitado. Les animo a seguir la página White Wolf Śniegiem po oczach. Entren a Facebook, denle a me gusta y podrán seguir los próximos viajes de Marek, porque sospecho que el próximo año... El próximo, sí, así es. Ya que estamos hablando del próximo año, quiero organizarme un poco con los patrocinadores. Quiero buscar personas que viajen conmigo y en 2020 me gustaría hacer Alaska en invierno. Hoy sé que hacerlo solo será difícil por muchos motivos relacionados con la preparación. Y allí también hay temperaturas de 50 grados bajo cero. Alaska. Así pues, con esta nota optimista, fresca aunque brille el sol, terminamos. El clima es hermoso. Agárrate fuerte. Así que lo que, os animo a ver Snow in the Ice y a seguir el viaje de Marek en moto. Agárrate fuerte. Hola. Salud. Hola.